Bendición del Señor, amados hermanos, amigos. Les saludamos con gran afecto, ¿no? En el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que me acompañen, por favor, a abrir las Escrituras y a leer juntos Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Vamos a leer allí entre el versículo 27 y el 34, amados hermanos. Desde el 27 al 34. Hemos revisado días antes lo del nacimiento y la actitud de Jacob, un hombre que tenía una palabra de Dios que, como dice el apóstol, bajo la acción del Espíritu Santo, que Dios había dispuesto y había dicho: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Uno dice: ¿por qué amar a uno más que a otro? ¿Por qué a uno quererlo y al otro quererlo menos? En la Escritura aborrecer, especialmente en el caso de Dios, es muy notorio, pero aborrecer en las Escrituras no es tenerle al otro un deseo de hacerle daño, de hacerle mal, No es un aborrecer en términos de un deseo que se muera o que lo pase mal. No. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando de la necesidad de que nuestra vida fuera comprometida con Él y fuera ofrendada a Él, Él decía: el que no aborreciere a su padre, a su madre, a su hermano, a sus bienes, a su hacienda. Lo dijo, está escrito así, que no aborreciere. Sí, pero está claramente también explicado y uno alcanza por la gracia de Dios a entender que no es que esté Dios en Cristo su Hijo diciendo tienen que aborrecer como sinónimo de odiar o despreciar a su padre y a su madre. No, porque todo el mandamiento de Dios, desde el principio, pasando por la ley, hablando de Cristo cuando Él viene y luego por la palabra de los apóstoles, Toda la palabra de Dios habla y define de que todo hijo debe honrar a su padre y a su madre. Entonces, si estaba escrito de esa manera, imposible que Jesucristo viniera a decir: ustedes tienen que aborrecer, reitero, como sinónimo de odiar o de despreciar a su madre y a su padre. Imposible, porque hubiera estado negando la bendición de Dios en ese caso. En este caso, entonces, cuando la profecía dice: Jacob amé y aborrecí a Esaú, no es un aborrecer en términos de despreciarlo, de desear que le pase algo malo. No, es establecer niveles de preferencia, niveles de amor. ¿Y por qué? Bueno, vamos a observarlo, hoy día lo vamos a observar. Porque claramente vamos a observar que el corazón de uno y del otro eran distintos, manifiestamente. Lea conmigo, por favor, desde el versículo 27 en el nombre del Señor. Y crecieron los niños, y Esaú, este es el rubiecito, ¿no? Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó, atienda por favor, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, verso 31, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú
la primogenitura. Así despreció Esaú la primogenitura. Permítame partir con una nota negativa, observando lo que aquí está escrito. Présteme su atención en los versículos 27 y 28, por favor. El 27 habla de la capacidad de cada uno. Habla de un Esaú diestro en la caza, hombre del campo, hombre que andaba tras los animales, saltando sobre las rocas. Un hombre que subía y bajaba las montañas. Un hombre seguramente con un físico desarrollado, buena pinta. Un hombre que aprendió a luchar contra los animales, que aprendió a vencerlos. Un hombre que era fuerte. Había una profecía que había sido dada a su madre cuando los niños estaban en el vientre, y la profecía decía, un pueblo, porque hay 2 pueblos en tu vientre, dijo el Señor, pero un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Bueno, nacieron estos gemelos. Y dice que los niños crecieron, pero uno se destacaba. Uno era el hombre de campo, el que andaba cazando, el hombre que tenía gran fortaleza. Era claramente notorio. El otro dice, era varón quieto, que habitaba en tiendas. Él se llevaba metido allí. Bueno, vamos a observar enseguida que vivía muy pegado a su mamá. Él estaba allí, metido en la cocina, observando cómo la mamá hacía los guisos, cómo hacía las cosas. A lo mejor le colaboraba en algo, pero él estaba ahí tranquilito, sentadito, jugando. Por ahí andaba. Mientras el otro corría, mientras el otro subía y bajaba la montaña, este estaba ahí observando y aprendiendo. Uno tendería a pensar, por lo que viene luego, que este fue como el primer chef que aparece en la Escritura, ¿no? Ahí estaba. Una clara diferencia entre uno y otro. Una clara diferencia. ¿Sabe dónde hay un problema grave, hermanos? Y me permito dirigirme a los papás y las mamás que están participando de esta palabra del Señor. Grave el verso 28. Y amó Isaac a Esaú. No dice que haya odiado o dejado de amar a Jacob. No, lo que está marcando es una preferencia. Y amó Isaac a Esaú, pero mire por qué lo amaba su padre. Porque comía de su casa. No, ni siquiera dice que lo amó porque fue el primero que salió del vientre de su madre, cosa que lo hubiéramos entendido. La primogenitura, la hubiéramos entendido, hermanos. No dice que fue por eso, no dice porque era un varón fornido, guerrero, campeón, para ir a la batalla, ir adelante, para vencer. No dice que lo amó por eso. Dice que lo amó porque él se beneficiaba del trabajo de su hijo y comía de la caza que él hacía en el campo. ¿Cuál es el doble y grave problema? Que mientras Isaac mostraba su preferencia y su afecto con Esaú, porque usufructuaba del trabajo de su hijo, dice que Rebeca, en cambio, amaba a Jacob. No dice que no amara a Esaú, sí, pero tenía marcadas preferencias para el chiquito aquel que ya era un jovencito, que siempre estaba cerca de ella, que siempre estaba mirándola, que siempre llegaba a hacerle un cariño. Había marcadas preferencias para aquel que nunca estaba a más de varios metros de distancia. Y bastaba un pequeño grito y llegaba corriendo donde la mamá, porque la mamá lo llamaba o lo necesitaba. Amados hermanos, padres presentes hoy, los niños no son bienes de consumo, los hijos no son muebles que sean acomodables.
No puede un padre, no puede una madre marcar diferencias en términos de cuidar y cuidar a uno y desatender a otro. Hermano, eso no está bien. Todos los hijos que Dios nos da son bendición de Dios. Todos los hijos que Dios nos da, nos los entrega con la misma responsabilidad de administrarlos para gloria de su nombre. Entonces cuidado aquel papá, aquella mamá que muestra una marcada diferencia entre un hijo y el otro, entre una hija y la otra. Cuidado, hermano. Vas a terminar haciéndole daño al hijo preferido, a la hija preferida, porque no va a desarrollar sus capacidades, porque siempre se va a sentir cubierto. Pero también vas a dañar al otro, porque se va a sentir despreciado, va a sentir que no puede contar contigo. No es lo que Dios hace con nosotros. ¿Acaso entre nosotros no hay hombres que son unos como un poco mejores que otros? Unos con más capacidades que otros. Unos que son más simpáticos, más alegres que otros. Sin embargo, ¿dónde dice la Escritura que Dios hace diferencia? Al nivel de que es tanta la misericordia de Dios, que Él dice que todos los días hace salir el sol sobre buenos y malos. Incluso a ese nivel, Dios no hace acepción de personas. Aprendamos de nuestro Padre entonces, hermanos. No sé cuántos hijos te ha dado el Señor. Si tienes 2, si tienes 3, si tienes 4, si tienes más. Cada uno de esos hijos deben ser formados, criados, alimentados, tratados, llenos cada uno del afecto que tu alma permite entregarles, pero sin decir que este es el número 1 y el otro es el que sigue y el otro el numeral que corresponde. No. Son hijos que Dios te ha dado y que deben ser criados para gloria de la gracia del Señor, que deben ser criados en amor, con disciplina, ¿no? Todos iguales. Cada uno, claro, con las formas que tiene, cada uno con las capacidades que Dios le ha dado. Hay unos que son más hábiles con otros, hay unos que son más fuertes que otros. Está muy bien. Pero eso no puede ni debe significar que a este lo tomo y al otro lo desprecio. No lo puedes hacer porque están bajo administración. El verdadero Padre, el Señor que les dio la vida, Él va a demandar de ti o de mí si lo hemos hecho bien, regular o mal. Observe el daño, la situación que se produce aquí. Por favor, versículo 29-30. Dice que un día Jacob, que vivía cerca de la cocina, cerca de la mamá, por ahí, un día él claramente aprendió lo de la cocina y dice que guisó un potaje. Luego va a decir que hizo lentejas, ¿no? Que preparó un plato de lentejas. Seguramente ya habían preparado con barro de la época estos platos de greda tan agradables que son, ¿no?, para ciertas comidas. Bueno, hizo este plato de lentejas. Y cuando lo tenía, estaba todo listo ahí, estaba terminado, llegó Esaú del campo cansado, había corrido, había dado muerte a algunos animales, había ordenado algunas cosas. Y dice que llegó cansado y lo primero que hace es decirle a su hermano, está hablando con su hermano Jacob. Hermanos, atención, Esaú está hablando con su hermano, no con un vecino, no con un enemigo, no con un desconocido. Está hablando con su hermano. ¿Y qué le dice? Te ruego me des a comer de seguizos rojos, pues estoy muy cansado. ¿Y sabe cuál es la respuesta de su hermano Jacob? Véndeme en este día tu primogenitura. Hermanos, podemos conversar de esto en más detalle si usted lo quiere, ¿cómo no? Podemos decir que Jacob estaba atento, o que tenía astucia, o que tenía capacidad de anticiparse, lo que quiera. Puede que en mucho de eso tenga usted razón.
Pero yo quiero quedarme en una cosa que es, desde mi punto de vista, es de fondo. Un hermano le estaba diciendo a su hermano: tengo hambre, quiero que me des de la comida que tú preparaste. Y su hermano, en vez de decirle con mucho gusto, te amo, eres mi hermano, claro que estoy dispuesto no solo a darte comida, sino que a servírtela, no solo a eso, sino que si necesitas mi apoyo, mi ayuda, puedes contar conmigo. Usa la necesidad del otro para hacer un negocio muy rentable y sacar adelante un proyecto de vida que él traía consigo. La pregunta es, ¿usted podría decir que había una hermandad cercana? ¿Usted podría decir que eran así como dos gotitas de agua que caminaban juntitos y ¿le parece? ¿O le parece que silenciosamente se mantenía la rivalidad entre ellos? La misma que se había dado en el vientre se mantuvo por la forma de vida, por la manera equivocada en que papá y mamá se mostraron frente a ellos. Cada uno eligió un chiquillo para criarlo a su manera, no, y a su gusto. Fíjese que es que la cosa no es una cosa complicadita, quiero que lo sepa. Fíjese que cuando Jacob le dice a Esaú: véndeme ahora la primogenitura, usted entiende, como yo por gracia, que ellos sabían lo de la primogenitura, lo sabían. ¿Por qué notaron que era tan importante? ¿Por qué Jacob le dice a Esaú: véndeme tu primogenitura? ¿Por qué lo sabían? ¿Y por qué Jacob estaba tan interesado en ser él el primogénito a cualquier costa y de cualquier manera? Entonces, la primogenitura era una cosa que venía desde la bendición de Dios, con Abraham. Entonces, cada vez se trataba, cada vez se conversaba, y ellos sabían que había allí un trato de Dios. Que era importante lo de la primogenitura, que había, para que nosotros no perdamos de vista esto y lo entendamos, porque en estos tiempos nada de esto se da, entonces uno le cuesta a veces entenderlo. Acompáñenme un poquitín a Deuteronomio 21, hermanos. Deuteronomio 21. Deuteronomio 21. Mire, por favor, desde el versículo 15 al 17 nomás. La figura es muy interesante porque enseña dos cosas. Verso 15 dice: si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida. Hace poco hoy día hablábamos de cuando la Escritura habla de aborrecer. No está diciendo que la odie o lo odie o que quiera desearle la muerte. No, está hablando de niveles de afecto nomás. Entonces, si un hombre tiene dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, no es que la aborrecida ande a golpe con ella, no, la ama menos que la otra nomás, pero sigue siendo su mujer. Amén, ¿se entiende? Muy bien. De nuevo, si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, o sea, de la que amaba menos. 16. En el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, dice, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada en preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. 17. Más dice, al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle, atienda, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás. Porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura.
Era importante ser primogénito. Era bien importante. Era una bendición de Dios. Dios lo dispuso. De hecho, después, en lo que acabamos de leer de Deuteronomio, el Señor lo deja establecido en los mandamientos que acompañaban a la ley. Y allí deja dicho cómo tenía que tratarse la primogenitura. Incluso dice, tratándose de un hombre que teniendo dos mujeres, una era más amada, notoriamente más amada que la otra. Dice, pero si la otra, la menos amada, le dio el primer hijo, cuando llegue el momento de tomar la herencia, dice, no puede el papá bendecir a un hijo de la más amada. No. Si el primogénito se lo dio la menos amada, el papá debe respetar esa primogenitura, aunque sea un hijo venido de esa mujer y no de la otra. Debe respetar el hecho de la primogenitura y dice, debe darle doble porción de lo que le da a todos los otros. Dice el Señor, es el derecho de la primogenitura. O sea, claramente había un beneficio pecuniario, había un beneficio que tiene que ver con la cosa económica, había un beneficio que tiene que ver con la vida del primogénito. Lo había dispuesto Dios. ¿Y por qué lo había dispuesto? Porque Dios el Padre, que tenía un hijo único, aleluya, Él dispuso por amor a nosotros que ese hijo único viniera a entregarse por nosotros y Él fuera el primogénito entre muchos hermanos, como dice la palabra del Señor. Amén. Entonces la primogenitura es una gloriosa figura de Cristo el Señor, pues, hermano. No es cualquier cosa, pues, es una gran cosa, pues. Sin embargo, estos dos hermanos, Esaú y Jacob, que no tenían una buena comunión, que no estaban dispuestos a apoyarse, que Jacob no hacía nada, sino a cambio de un negocio, a cambio de yo te doy, pero tú me das. Y hermanos, Jacob es un buen hermano, por si acaso. No, un hombre que tuvo fe, que más adelante mostró que podía. El problema es que, como se dice en estos tiempos, no daba puntada sin hilo. Él claramente, él entendía que el negocio era primero. ¿Y qué le dice a su hermano? Mira, están ricas estas lentejas. Agregué estos chicharroncitos, le tiene que haber dicho. Y ni te digo el sabor que tiene. A lo mejor hasta tomó una cuchara y Jacob y él mismo la probó. Me pasé, dijo, está demasiado rico. Y el otro que venía cansado y con hambre, le corría. Entonces, ¿qué le decía? Pero véndeme la primogénita. Bueno, le dice, es terrible lo que dice Esaú, es terrible, ¿verdad? Muy, muy lamentable. Versículo número 32, dice Esaú, he aquí yo me voy a morir, dice. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué pues me servirá? Mire la actitud que él tenía respecto de una bendición de Dios. Una cuestión que había sido establecida por Dios. Y él dice, bueno, yo me voy a morir. Entonces, ¿qué hace el otro cuando observa que no era una cuestión que fuera del interés de Esaú? ¿Qué hace Jacob? Dice, ya, pero júramelo ahora, júramelo. Y claro, si estaba establecido juramento, ya era un hecho. Y dice que de esa manera Esaú le juramentó y dice que de esa manera él despreció la primogenitura. Dice que lo hizo de esa manera. Ahora, lo terrible es que, claro, producido el negocio, dice que Jacob con gusto le dio pan, le dio del guisado de las lentejas. Y el otro comió y bebió, dice, después se levantó. ¿Por qué no me acompaña, por favor? Hay una palabra del Señor en Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Es citado el caso de Esaú aquí en Hebreos,
pero es citado con una connotación negativa, diciendo el Espíritu que la actitud que tuvo Esaú no fue la correcta. Y seguramente dándonos un poquito de luz de por qué Dios había dicho en el vientre de la madre, desde el vientre de la madre de Rebeca, Dios había dispuesto a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Y por qué dice que ama a uno y aborrece al otro? Bueno, porque claramente uno mostraba gran interés por aquella bendición de Dios y el otro la despreciaba con una facilidad increíble. Capítulo 12 de Hebreos, por favor, versículo 15. Versículo 15 dice, mirad bien, o sea, estén atentos, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Usted no olvida que la gracia de Dios es Cristo, ¿no? Cuando Él vino, dice la Escritura en Juan capítulo 1, vino lleno de gracia y de verdad, ¿no? La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Muy bien. Mirad, pues, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. 16. No sea que haya, mire, algún fornicario o profano como... mire el calificativo. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Es interesante lo planteado aquí, amados hermanos, porque en el caso de Esaú dice que la actitud que él tuvo cuando le dice a su hermano, yo voy a morir, ¿para qué quiero esto? ¿Para qué quiero la primogenitura? Dice que esa actitud de Esaú corresponde, dice, a un fornicario, a uno que ama más las cosas temporales, las cosas momentáneas, las cosas tangibles, ama más lo que puede tomar, comer, beber, ama más esas cosas que la palabra de Dios, que la bendición de Dios. Dice que es un fornicario porque desprecia lo de Dios, porque desprecia el amor con que Dios se revela a los hombres para preferir las cosas temporales. Le califica como fornicario, pero también como profano. Porque claramente él rindió culto a su cuerpo primero. Él tenía hambre y no quería dejar esa oportunidad. Él tenía hambre, su cuerpo estaba demandando algo y su hermano tenía una comida que era agradable a la vista. Seguramente lo iba a hacer también al sabor. Entonces él prefirió lo temporal, lo momentáneo, satisfacer la carne. Es a causa de esto que el apóstol va a decir a los romanos, en el capítulo 14, verso 17, va a decir, cuidado, porque el reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, la iglesia del Señor debe cuidarse. Por eso que en Hebreo 12 va a decir, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, pierda la relación, el contacto, la bendición con Cristo el Señor a causa de alguna raíz de amargura, dice. Que brote, que aparezca, no la sepa resolver y finalmente actúe como este profano Esaú, que prefirió la satisfacción de su carne y no la bendición que Dios el Señor tenía para él. Amados hermanos, permítame cerrar hoy diciendo esto. En el Proverbio capítulo 22, versículo 6, la Escritura dice, instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo no se apartará de ese camino.
Los niños pueden ser bien o mal instruidos, hermanos. Los niños pueden ser bien o mal enseñados. Existe en estos tiempos un concepto tan equivocado del amor, que para muchos papás el amor es dejar hacer lo que los niños quieran, es ser insolente, groseros, maleducados, que ellos deciden cómo visten, cómo andan, qué comen, qué no comen, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ha perdido el sentido de la formación, el sentido del respeto, el sentido de la enseñanza, de la formación de un hombre a partir de la figura del niño. Sí, porque se desobedece al Señor, se desobedece a su palabra. Terrible, lamentable, pero es así. Pero no puede ni debe ser así en la iglesia del Señor. Si los niños son formados en Cristo, cuando sean grandes, no se apartarán de esa relación con el Señor. Si los niños son formados en el amor de Dios, si el Señor le bendice y le da 2, 3, 4, 5 niños y todos son criados en amor, sin rifarlo entre papá y mamá, sin preferencias odiosas, sino que todos amados, cuidados, atendidos, uno más fuerte, el otro más débil, bueno, al miembro más débil se le atiende con más cuidado, dirá Pablo, en el cuerpo. Sí, pero sin que se note que por causa de este que es más débil, el otro se desprecia o se deja de lado. No, todos son hijos, todos son hijos. Que a las niñitas hay que tratarlas con más delicadeza, no hay duda. Pero que eso no signifique que al niño también no se le haga un cariño, no se le dé un beso, no se le diga que se le ama. Si los niños son formados en el amor de Dios y en la disciplina del Señor, cuando crezcan, ellos van a amar al Señor. Van a tener la comunión entre ellos como hermanos y van a vivir para la gloria del Señor. Mamá, papá, jóvenes que están pensando en el matrimonio, que el Señor les bendiga, pero consideren que esto es una gran responsabilidad que el Señor nos asigna. Criemos hijos para el Señor. Reciban ahora la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, verso 4. Padre, no entreguen a la ira de Dios a vuestros hijos. No los provoquen a la ira de Dios, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Las consecuencias, si obedece al Señor y a la palabra, van a ser de bendición, de edificación para los hijos. Si desobedece, sus hijos, lamentablemente, van a pagar las consecuencias. Y usted como papá va a sufrir y se va a lamentar, pero no habrá vuelta atrás. Este es el tiempo de trabajar y bendecir a nuestros hijos. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.